Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar a continuación con Julio Chávez. Él es diputado a la Asamblea Nacional y también tiene otras conexiones, ¿no?, con Colombia. Otras responsabilidades, sí. ¿Cuáles son? Presidente del Grupo Parlamentario Amistad Venezuela-Colombia, Ajá. diputado del Parlamento Latinoamericano Ajá. e integro la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional. ¿Y a dónde te sientas mejor? Entonces, entre esa... Yo creo que las responsabilidades que tienen que ver con el desarrollo de las experiencias de construcción de poder popular, de todo aquello que tiene que ver con el ejercicio permanente de la soberanía, democracia participativa, protagónica, toda esa transferencia de competencias al pueblo organizado, creo que es una de las cosas más apasionantes y más interesantes, ¿no? Que además cumplimos en una etapa de la vida, pero también el tema geopolítico mundial es de mucho interés. Pero tú te sientes a gusto con lo que estás haciendo. ¿Estás contento? Por supuesto, Carlos, una responsabilidad que tenemos en el Parlamento. Eso implica dedicarle tiempo al estudio, dedicarle también tiempo digamos, a los temas de formación, por supuesto de tratar de entender y comprender las realidades para impulsar instrumentos jurídicos, ejercicio de la Contraloría. Todo eso que implica pues el tema parlamentario es de verdad de mucho interés y mucha pasión. ¿Y cómo han logrado usted canalizar las relaciones con Colombia en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que Ya estamos normales. a partir de digamos, de la asunción del presidente Gustavo Petro digamos, al poder en Colombia, han mejorado de manera significativa, Carlos, ¿no? Sí. Un proceso de relaciones que ha sido histórica entre pueblos hermanos, ¿no? Lamentablemente, pues, fue interrumpida en un momento de la historia de ambos pueblos. Creo que lo que hoy está planteado es seguir, digamos, reconstruyendo ese proceso de relaciones históricas, de esos intercambios, ¿no? No solamente en lo comercial, en lo arancelario, sino también en todos los ámbitos, en lo cultural, porque hay mucha afinidad en una frontera de casi 2.120 kilómetros, ¿no? Y además de eso, bueno, lo que significó o lo que significa el compartir procesos de emancipación con el mismo padre libertador, ¿no?, que fue, digamos, el que nos dio la independencia tanto en Colombia, en la Nueva Granada en aquella época, Venezuela y otras 5 naciones más, ¿no? De modo que yo creo que toda esa afinidad de tipo histórico han hecho necesario, ¿no?, el recomponer las relaciones con Colombia, y en ese proceso hemos estado avanzando. ¿Entendiste mucho con el padre Uribe? ¿Perdón? Con el padre Uribe te entiendes mucho. Con el padre Uribe. Sí. Tú dices Álvaro Uribe, ¿no? Sí. No, para nada, para nada. Creo que allí fue una de las etapas más duras. ¿Qué te divide de Uribe? En las relaciones, bueno, yo creo que el papel que jugó Uribe, ¿no? Digamos, en ese proceso de torpedear las relaciones entre ambos países, querer, digamos, colocar al territorio colombiano como una plataforma, una cabeza de playa para arremeter de diferentes formas y maneras contra Venezuela, creo que no ha sido, ¿no?, lo mejor en este caso y lo que ha representado Álvaro Uribe Vélez en la historia política contemporánea de Colombia, ¿no? Y en este momento, ¿cómo están? ¿Con Petro están bien, muy bien o regular? Las relaciones han venido retomando el camino, ¿no? Yo creo que la necesidad de que exista un respeto mutuo entre ambos países y gobiernos y pueblos en general, creo que ha ayudado mucho, ¿no?, al acercamiento. Pero bueno, hoy en día en Colombia, la situación como lo ha denunciado el presidente Petro, Carlos, ¿no?, a través de las diferentes redes, cómo ha sido objeto de ataques muy similares a lo que ocurrió en Venezuela en el año 2001, ¿no? Unos ataques desde medios de comunicación que por supuesto tienen intereses contrapuestos con las políticas que ha impulsado el presidente Petro en materia de reforma de salud, por ejemplo, los proyectos que el presidente Petro está impulsando con el gobierno venezolano en el tema del gas, y esas cosas que de alguna manera golpean los intereses de estos apellidos, ¿no?, de la oligarquía santanderiana, colombiana, creo que han venido accionando contra el gobierno legítimo del presidente Petro. Es lo que ha venido denunciando él mismo
el propio embajador Milton Rengifo nos los explicaba, ¿no? Cómo desde la Fiscalía colombiana, aunque son problemas internos de Colombia, pero cómo desde allí pues se intenta, digamos, arremeter contra el Poder Ejecutivo, toda vez que decía el embajador que el tema económico en Colombia, a pesar de todo, Carlos, luce relativamente estable. Él hablaba de que también están llegando importantes inversiones internacionales en el tema del turismo, ¿no? Pero no obstante, estos sectores de los apellidos de los Santo Domingo, ¿no? De los Sarmiento, de los Santos, ¿no? Que tienen algunos intereses contrapuestos, repito, ¿no? Con estas políticas que ha venido a impulsar el presidente Petro, han venido reaccionando de los medios y él está denunciando una especie de un golpe de Estado en pleno desarrollo y por eso está convocando al pueblo colombiano a una gran movilización en Bogotá y otras ciudades de Colombia, un poco pues reafirmando que el camino es la paz total y no precisamente esos intentos desestabilizadores. Ha sido un tanto accidentada la gestión de Petro, ¿no? Yo creo que en general de los presidentes de América Latina por toda, digamos, la forma tan dinámica como se ha venido moviendo la Petro, que geopolítica. por cierto actuó con mucha responsabilidad en el caso del hijo, ¿no? Sí, bueno, asumió como corresponde, ¿no? Asumió la responsabilidad. Y digamos, diferenciándose, que es un problema que tiene que asumir, en este caso, su hijo, y que en efecto pues deben actuar en este caso las instituciones como corresponde. Y creo que eso es importante que, digamos, lo proponga como parte, ¿no? Claro. De una nueva, digamos, una nueva etapa del ejercicio de la presidencia en Colombia, porque las experiencias, como tú mencionabas, pues de Uribe y del propio presidente Duque no habían sido muy favorables para el pueblo colombiano y sobre todo para los procesos de paz necesarios que hoy están, digamos, planteados en la sociedad colombiana. Aquí leo que el 82% de los migrantes venezolanos en Medellín considera quedarse en Colombia. Bueno, yo creo que ese tema de la migración, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, Carlos, un problema bastante complejo, bastante difícil. Estas olas migratorias se comenzaron a acentuar básicamente el 2015 hacia acá, ¿no? Pero antes Venezuela, como tú bien sabes, era un país que más bien se había... atraía a la gente. Atraía, pues, ¿no? A Venezuela venían migraciones de diferentes países del mundo, de Europa, de América Latina, de Colombia también, ¿no? Pero claro, a partir del 2015, cuando se comienzan, digamos, a estrechar y a generar esta política de máxima presión sobre Venezuela, con más de 900 medidas unilaterales coercitivas, eso impactó la economía y muchos compatriotas salieron por razones económicas, como lo han manifestado, y están en algunos países como Colombia y otros países de la región. Aquí había antes, o no sé si hay todavía muchos colombianos, ¿no? Hasta barrios colombianos completos había en ese país. Bueno. Y el colombiano siempre decía que le gustaría quedarse en Venezuela. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. Adelante, caballero. Aquí veo que 37 venezolanos cruzaron el Darién cada hora en el 2023. Sí, yo creo que ese tema, Carlos, de los movimientos migratorios, que como bien decíamos al principio, ¿no? Tiene una causa en el impacto demoledor de esas más de 900 medidas unilaterales coercitivas sobre Venezuela, sobre el país. Trastocó toda la cotidianidad y eso obligó o indujo a que muchos de estos compatriotas tuviesen que irse, ¿no? Y uno de los pasos delicados y peligrosos, como lo ha denunciado el propio gobierno de Panamá, es la selva del Darién, ¿no? Sí. Entonces, claro, todos estos procesos que se están dando de desplazamiento, fíjate cómo la migración en Panamá, Carlos, según los reportes que estamos recibiendo, que recibimos la Comisión de Migrantes de la Asamblea Nacional, que se creó para esto, ¿no? Hablaban de que una buena parte de la inversión que se estaba, digamos, recibiendo en Panamá venía también de la migración venezolana. De modo que esa migración venezolana ha venido también reactivando, coadyuvando a reactivar la economía en algunas regiones del país, ¿no? Porque también recuerda, Carlos, que una buena parte de esa juventud que se fue, o de esa gente que ha emigrado, son gente que tiene, digamos,
en algunos casos fueron recibidos profesionales, médicos, ingenieros, técnicos, ¿no? En una primera oleada, una primera avanzada. Recordemos que muchos de esos médicos venezolanos tuvieron que, digamos, frentear la pandemia del COVID en estos países, ¿no? Te acuerdas el caso de Perú, el caso de Chile, inclusive en estos países de la región, cómo estos médicos venezolanos y cómo estos, digamos, técnicos venezolanos profesionales, en algunos casos pues han hecho aportes importantes, ¿no? Digamos, a estos países. Lamentablemente hubo una operación, como bien tú lo sabes y se ha venido denunciando, que algunas ONG que han venido actuando, ¿no? Muchas de ellas vinculadas a dirigentes de la extrema derecha venezolana, han venido sirviendo como digamos, facilitadores o fachadas para captar recursos, pero que esos recursos internacionales, las ayudas no llegan a los migrantes, sino que en muchos casos se han quedado en manos de estos. A otro bolsillo. ¿Cómo está la situación política en este país y en tu partido? Mira, yo creo que nosotros... ¿Qué está haciendo usted por la patria? Nosotros hemos estado trabajando de manera permanente, Carlos, en todo este tiempo. A lo interno nos estamos organizando, nos estamos preparando... ¿Se están organizando para qué? Nos estamos preparando para lo que se va a anunciar dentro de poco, que es un cronograma electoral. La Asamblea Nacional está recogiendo propuestas de toda la sociedad para que el Poder Electoral define entonces ese cronograma y esa ruta. En virtud de ello y de los acuerdos de Barbados, sabemos que este año hay elecciones en Venezuela, lo dice la propia Constitución, ¿no? Y nos estamos preparando para ello, pero también estamos desarrollando todo lo que el presidente ha convocado, esa necesidad de ir mucho más allá de nuestro partido, como tú decías, para abrir, digamos, espacios de discusión y de debate sobre la necesidad que tenemos de ponernos de acuerdo en temas importantes como la economía, ¿no? Como el tema de los salarios, como también, digamos, desarrollar toda esta economía no petrolera que ha tenido, digamos, una nueva fase a partir de todo este bloqueo tan brutal que se ha venido sobre la economía y que realmente ha motivado a muchas personas, como el sector privado viene invirtiendo sus recursos también en la reactivación de la economía. Mira cómo esas cifras que emite la CEPAL o las propias Naciones Unidas o estos organismos internacionales dan cuenta, Carlos, de que hay un crecimiento importante de la economía venezolana, que realmente estas cosas están siendo beneficiosas porque se ha incrementado el nivel de producción. Tenemos la tarea y la responsabilidad de recuperar, digamos, los niveles de buen vivir que tenía la gente hasta el año 2012. Estaba revisando las cifras, Carlos, y el salario de un trabajador en el año 2012 era de $477 mensuales, ¿no? De un trabajador venezolano. Entonces, yo creo que toda esa política que se impulsó y que la gente realmente siente que fue beneficiosa porque logró dignificar a una buena parte enorme de la población, creo que a eso hay que... Era menos salario, pero también los precios eran menores, ¿no? Claro, eran mayores los aumentos en proporción menores a la inflación que había en ese momento, ¿no? Por eso era importante, año 2012, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasó con todo esto que estamos hablando? Bueno, se afectó la economía por toda esta situación. Afortunadamente estamos ya recuperando ese nivel de crecimiento, como se ha venido anunciando. Nosotros creemos entonces que estamos entrando en este 2024 en una etapa muy importante. Claro. Seguramente vamos a renovar también el Poder Ejecutivo como corresponde, luego vendrán los diferentes niveles de gobierno y seguiremos avanzando por ese camino, Carlos, en la medida en que logremos consolidar el proceso de paz, en la medida en que logremos convocar a todos los actores y desatar las fuerzas económicas de la nación, se va a incrementar la producción, la productividad, se va a poder incrementar el salario de los trabajadores y trabajadoras y creo que vamos a lograr entonces recuperar esos niveles que teníamos en aquel 2012. Han comentado mucho esta frase de Maduro, no sé si la dijo, pero está entre comillas, por las buenas o por las malas. Maduro dice que ante cualquier intento imperialista oligárquico van a ganar por las buenas o por las malas. Mira, yo creo que el término ese, Carlos, como bien lo decía el presidente, es una respuesta también a todos los intentos y las agresiones que ha sufrido este país a solicitud de esos sectores de la extrema derecha venezolana. Ellos han intentado acá, Carlos, golpes de Estado, magnicidios en grado de frustración, han solicitado invasión militar, han hecho contratos con mercenarios para venir a asesinar gente. Entonces, ante esa hostilidad,
ante esa agresión de esos sectores de la extrema derecha, por supuesto que nosotros tampoco vamos a permitir que se trastoque la paz del país y en consecuencia el gobierno va a actuar, ¿no? Hay pruebas de eso que tú estás diciendo. Por supuesto, Carlos, hay confesiones inclusive que han hecho los propios actores, los propios dirigentes de la oposición. Entonces, ante esa situación... ¿Están presos? Bueno, algunos están presos, otros no están presos. Pero otros están en libertad. Otros están fuera del país. Otros están protegidos por otros gobiernos también, ¿no? Entonces, pero lo que decimos es que en esas circunstancias, en las circunstancias es que ellos estén planteando, si vienen por el camino de la violencia, se van a conseguir con una respuesta contundente. ¿Qué gobierno los protege? ¿Qué gobierno el Reino de España, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, los protegía el gobierno del expresidente Duque en Colombia. O sea, eso es una cosa pública y notoria, Carlos. Inglaterra también. Y el Reino Unido también, por supuesto, porque se quería quedar con las reservas y parte del Esequibo, como ya se ha venido denunciando. ¿Cómo ves esto? Eso ha venido avanzando por primera vez en muchos años. Hemos logrado cohesionar la opinión nacional. Es un sentimiento nacional el que nos planteamos rescatar ese importante territorio. Creo que estamos avanzando en ese camino como establece la Constitución. Y bueno, el gobierno de Guyana tendrá que sentarse, como establece el Acuerdo de Ginebra, a dirimir y a resolver esa controversia que existe en ese territorio que históricamente es venezolano. Ajá, Julio. ¿Cómo ves tú las relaciones de ustedes con la oposición? Mira, yo creo que ¿Están más contentos? Con las diferentes oposiciones que existen hoy en día, Carlos. ¿Con cuál te entiendes mejor? No, yo creo que nosotros, el presidente Maduro ha sido claro en eso, ¿no? Se ha conversado con todas las oposiciones, Carlos, con todas, ¿no? ¿Y qué ha inclusive los que están fuera, como tú decías. ¿Y qué ha pasado en esas conversaciones? Bueno, se han establecido algunos puntos de encuentro, algunos acuerdos. Nosotros hemos cumplido, por ejemplo, como los acuerdos de Barbados. Hemos visto que ese sector de la oposición pareciera, Carlos, que no tiene interés en cumplir esos acuerdos que firman y en consecuencia nosotros seguiremos insistiendo en el diálogo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hay que insistir en el diálogo, Carlos, hay que perseverar en el diálogo porque no podemos darle el espacio a los violentos, a estos sectores violentos y en consecuencia es por esa vía en donde vamos a lograr dirimir las diferencias que existen entre estas diversas oposiciones. ¿Dónde están los violentos? ¿En el gobierno o en la oposición? Por supuesto que están en la extrema derecha venezolana, como tú bien sabes, sí señor. Un mensaje antes de irte. Mira, este año 2024 va a ser un año seguramente de importantes avances, ¿no? Creo que el tema de la paz es fundamental, que sigamos trabajando todas y todos los venezolanos, que nos pongamos de acuerdo también los actores económicos para sacar la economía y seguir levantando la producción y la prosperidad. Y por supuesto, Carlos, una vez llegado al proceso electoral, que se reconozcan los resultados que emanen de la voluntad popular y que ya nos dediquemos realmente a trabajar por el bienestar de la gente y por supuesto a asumir el rol que a Venezuela le corresponde en el concierto internacional, porque estamos jugando un papel importante, protagónico, Carlos, y estamos ante la posibilidad de que un nuevo orden mundial ¿Cómo te sientes pueda tú en este venir. momento? ¿Te sientes bien? Me siento bien. La política, digo yo. Bueno, pero es que la política es eso, Carlos, es una permanente, digamos, confrontación de ideas. ¿No tienes diferencia con la gente del PSUV? No, yo creo que nosotros a lo interno hemos logrado los espacios para que esas diferencias se puedan dirimir a lo interno, Carlos, y estamos hoy más fortalecidos que nunca. ¿Están dirimiendo? Las estamos discutiendo permanentemente y sobre todo con la gente, Carlos. ¿A lo interno? A lo interno. ¿Y el que no acepta se va para lo externo? No, el que no acepta, digamos, la posibilidad de dialogar y de reconocer la mayoría y sobre todo el papel que estamos jugando, Carlos, yo creo que realmente tiene su espacio en donde él defina. Pero el pueblo venezolano y nuestra organización está unida y cohesionada en torno a la defensa del país. Gracias, Julio Márquez. Gracias a ti, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con Enrique Márquez, exdirector del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahora converso con Enrique Márquez, exdirector del Consejo Nacional Electoral, exrector. Caprichoso nombre, puede ser director, puede ser rector, puede ser rector. Lo que quiera usted. ¿Y no estás ahí ya? No. ¿Por qué? Recuerda que yo entré en el 2021
para la elección regional, y luego el año pasado la Asamblea Nacional decidió renovar autoridades fruto de una renuncia masiva de un grupo de rectores. Y pues yo decidí apartarme también en función de que se pudiera construir un nuevo CNE, fruto de un nuevo consenso político. Y yo creo que ha pasado algo bueno en relación a eso, fíjese, porque ¿Cuál es lo bueno? este CNE es aceptado por todas las partes, lo cual es fundamental para poder avanzar en la ruta democrática del país. Y segundo, hoy nadie está en la abstención. Todo el mundo reconoce que los problemas de Venezuela hay que dirimirlos con el voto. Y eso es fundamental, porque la oposición se ha venido equivocando, se ha venido equivocando cuando convoca la abstención, porque sencillamente se abstiene de opinar, se abstiene de participar, y esto no tiene ningún sentido. ¿Tú sientes que el Consejo Nacional Electoral en este momento garantiza la imparcialidad de unas elecciones? Pues yo no tengo duda de que se pueden hacer elecciones imparciales con este CNE. Sin duda alguna se pueden hacer. Por supuesto, siempre habrá la exigencia de más y mejores condiciones, observación internacional. Yo creo que uno de los aspectos claves que el CNE tiene que abordar ahorita, don Carlos, es el tema del registro electoral. Hay una brecha muy grande. Usted se recordará que cuando Hugo Chávez llegó al poder, él decía que había que actualizar el registro electoral porque había mucha gente que no tenía cédula y no estaba inscrito. En aquel momento había más o menos 1,5 millones de personas. Fantasma también. Sí. En aquel tiempo había más o menos 1,5 millones de personas fuera del registro. Ahorita hay 3 millones de personas fuera del registro. ¿Y eso? Bueno, porque desde hace tiempo no se hace un operativo lo suficientemente intensivo como para que los muchachos se inscriban. A diciembre de este año 2024, la cifra llega a 3 millones. De tal manera que es importantísimo que se entienda, no solamente por el CNE que abra ese proceso, sino también por la población que se interese en actualizar sus datos, a inscribirse, porque al fin y al cabo, para ejercer el derecho al voto es muy sencillo. ¿Tú sientes que hay ambiente para que la gente acuda a inscribirse en eso? Pero mira, yo creo que el ambiente lo construye la política. Es verdad que en el pasado el error ha sido de la oposición, que no ha invitado a inscribirse porque ha estado en la abstención. Pero yo tengo confianza de que este año, como nadie está en la abstención y todo el mundo está llamando a participar, que entonces la motivación que hagan los partidos políticos, que son los que motivan la política, esa motivación pueda lograr que los jóvenes vayan a inscribirse y vean que realmente la única opción que hay en Venezuela para poder construir un destino distinto es votando. ¿Tú eres del partido del Nuevo Tiempo? Vengo de allí, pero ya no estoy allí. ¿No estás? No estoy allí. ¿Qué te pasó? Bueno, fíjate que las diferencias que me separaron de Un Nuevo Tiempo fue precisamente por la abstención en el año 2018. El partido decidió no votar, abstenerse, y yo no estuve de acuerdo con eso. ¿Y ahora con quién estás? Como decía aquel. Ahorita estoy... ¿Con quién estás tú, compañero? Ahorita, Como decía alguien. Buena memoria, don Carlos. Ahorita estoy independiente, porque recuerda que yo estuve en el CNE, y para estar en el CNE tienes que tener independencia partidista. La logré y ahorita no estoy con ningún partido, pero estoy en la política. ¿Cuál es tu aspiración en política? Estoy en la política. ¿Quieres ser gobernador? Realmente mi aspiración ¿Quieres ser ahora... gobernador del Zulia? ¿Por qué no? Por supuesto. Bueno. Esa es mi tierra y la amo profundamente y me gustaría echarle una mano. Pero realmente el interés que más tengo ahorita es que se materialice este año 2024. ¿Qué dice Rosales de esas ambiciones tuyas? Bueno, no sé porque no se lo pregunta a él, pero lo cierto se lo preguntar, pero sí. Claro, pero no sé qué es lo que pensará él, pero lo cierto es... ¿Tú crees que ha hecho buena labor? Yo creo que él es una persona importantísima para el Zulia, pero ahorita el Zulia necesita alguien que lo represente mejor. Y lo digo con respeto. No necesariamente. Yo digo que hace falta alguien que represente los intereses del Zulia. Hay muchos zulianos valiosos, por ejemplo, don Carlos, y la elección todavía no es. Es para el año que viene. Ahí hay mucha gente valiosa que puede hacer el trabajo, incluido Manuel, si en mi opinión tuviera un poco más de autonomía para defender al Zulia de la crisis. ¿Y tú eres candidato a esas elecciones? No creo. ¿No? ¿Por qué? Yo soy ¿Por qué eres tan pesimista contigo mismo? Yo estoy trabajando en este momento por el cambio político en Venezuela. No hay 25 fructíferos,
no hay elección regional fructífera, si no se logra un cambio. Y cuando digo de cambio, no hablo solo de un cambio de rostro, sino un cambio de política. Claro. No es posible que el país continúe. ¿Cuál es la política que tú deseas? Bueno, yo creo en una política pública que sea fruto de un consenso en el país. Nosotros no podemos continuar. ¿Y tú crees que hay ambiente un lado con el otro? Hay ambiente para ese consenso? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Y los sí, dirigentes fíjate. políticos están interesados en eso? Yo creo que los dirigentes políticos quizás no, el pueblo sí. Y yo pienso que no podemos claudicar en esa búsqueda. Por el hecho de que sea difícil, que sea complicado, no significa que no lo debemos intentar. Y si vamos a trabajar muy duro por eso, por la posibilidad de construir los consensos. Por ejemplo, yo creo que hay un consenso hoy en día de que el estatismo y el centralismo no funcionan para nuestra patria. Creo que eso hay que concertarlo, hay que trabajarlo. Es decir, el próximo presidente, presidenta, quien sea, tendrá que abordar temas que son fundamentales. ¿Quién crees tú que será? Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser de oposición. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay un descontento tan profundo en Venezuela. Un descontento que cuando usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿usted quiere que esto continúe igual? Pero están Y la contentos gente con le la va a decir que oposición. no, tampoco. No están contentos ni con uno ni con otro. Entonces, Pero tampoco, pero eso no significa que no vaya a haber un cambio. Okay. Que no vaya a haber un cambio. Aquí dice Enrique Márquez, la oposición tiene que pregonar internamente la libertad de expresión. Sí, señor. ¿Tú estás cohibido? No, yo creo en eso. No, yo no. ¿No? Pero hay personas que intentan imponer una sola visión dentro de la oposición. Y yo no estoy de acuerdo en eso para el país. Tampoco estoy de acuerdo para un partido. Tampoco estoy de acuerdo para la oposición. Creo que una de las cosas fundamentales para garantizar que el país eche para adelante es que se respete la opinión de los demás. Y en ese caso, yo exijo respeto para la mía y respeto todas las opiniones que hay en Venezuela. ¿Por qué dices tú que la oposición no puede pisar peine? Bueno, porque creo que el proceso electoral que se desarrolla va a ser un viacrucis. Ok, vamos a receso y regresamos. Veo aquí que Enrique Márquez, la oposición debe organizarse y no pisar peines, despersonalizar la candidatura y ganar con la confianza del voto. ¿Eso lo dices tú? Sí, lo digo yo. ¿Y dónde está el peine? Los peines están en todos lados. Sí, ¿quién los Porque, tiene? no, bueno, ¿Quién los ¿quién maneja los mejor? coloca? ¿Quién los coloca? ¿Ah? El gobierno. Los piojos, ¿dónde están los piojos? El gobierno es el que coloca los peines. ¿Quién los puede pisar? La oposición. Pero Porque esto va a ser una especie de Los peines cuando tú eras pequeño era para cazar piojos. ¿Ah? ¿O no? Ese peine marfil. ¿No Sí, lo conociste? eso se usaba, pero la expresión popular dice no pises peine. Okay, sí. Bueno, no pises peine porque van a colocarse. Yo creo que hay que perseverar en el camino electoral, no importa todos los peines que se le coloquen a la democracia, nosotros tenemos que estar allí. Creo también que es importante el desprendimiento, que es importante la humildad en estos momentos, sobre todo en la oposición para poder entendernos, porque hay demasiada división. Y esa división que se generó hace algunos años, fruto de no saber si participar o no en las elecciones, aún permanece. Yo hago voto porque hagamos un esfuerzo todos por Tú insinúas que la entendernos. oposición no está organizada. Yo insinúo que no está unida y sin unidad la organización es compleja, difícil, porque no hay una estrategia, sino que hay muchas estrategias que pueden inclusive generar colisión en algún momento, de tal manera que la unidad que se pregona, que ojo, sí existe en el pueblo, porque yo percibo que mientras más abajo usted va en el pueblo, encuentra más unidad de criterio. En las cúpulas tenemos muchos inconvenientes para entendernos, de tal manera que yo abogo por eso, abogo por humildad, abogo por entendimiento, abogo también, por supuesto, por organización que nos permita lograr un cambio político que no es para acabar con el otro, porque eso es un paradigma que hay que romper. Yo creo que eso fue generado en Venezuela, esos odios entre las clases políticas, que eso hay que acabarlo, porque no se trata... ¿Tú sientes que hay odio ahorita? Sí, yo percibo que sí lo hay. ¿Sí? Yo percibo que hay una relación basada principalmente en las diferencias y no en las coincidencias. Y cuando usted habla con el pueblo chavista o habla con el pueblo opositor, las coincidencias son gigantescas.
Todos quieren más o menos lo mismo, quieren vivir mejor. Ajá. Y saben qué hacer para vivir mejor. ¿Qué necesita el pueblo? Empleo. ¿Qué necesita? Una economía sólida. ¿Cómo construirla? Es cuestión de ponernos de acuerdo. De tal manera que sí creo que la unidad se puede construir y se puede construir alrededor de los intereses del pueblo. Aquí dices tú que no pisar peine, despersonalizar la candidatura, pues, como te dije ahorita. Sí. Tú notas que hay un personalismo. No creo en el mesianismo ni en el personalismo y creo que eso le ha hecho mucho daño al país. Pienso y sostengo que debe haber un liderazgo colectivo alrededor de la unidad, de consensos políticos para beneficiar al pueblo. No es posible que quien pague la factura, por las diferencias políticas dentro de los políticos es el pueblo. Es el pueblo. Esa factura tan cara que se paga en la electricidad que se va, que se paga en la carencia de empleo, que se paga en una economía destruida, que se paga en el día a día. ¿Por qué ha ocurrido eso? Un mal gobierno de malas políticas y una oposición que no ha logrado transitar el camino del cambio eficientemente. Yo creo que el cambio está allí y está este año y lo podemos construir. Y para construirlo, la oposición tiene que madurar aceleradamente para lograr efectivamente una unidad que no va a ser perfecta. Yo soy realista. No va a ser perfecta, pero sí puede ser suficiente para generar ese cambio y un cambio que el pueblo está necesitando. No tanto por desplazar a otros y perseguirlos, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en Venezuela cabemos todos. Para eso tiene que tener un liderazgo, ¿no? Que arrastre a gente. No, pero sin duda, sin duda. Hoy el liderazgo del sector más importante de la oposición lo encarna María Corina Machado, sin duda. Hay inconvenientes, hay piedras en el camino muy importantes. Ella tiene derecho a luchar por su habilitación y hay que acompañarla en ese proceso. Ahora, llegará un momento en que se tendrá que analizar cuál es el destino de todo esto. Y en ese momento yo estoy seguro que podemos construir todos los que nos sentimos opositores, un camino compartido para lograr el cambio político. Entonces, ¿tú estás inscrito en 20 Venezuela? No, yo no soy le dije que yo soy independiente por completo y no participo, no he participado de la política de 20, no estoy allí, no estoy en la plataforma tampoco, pero soy un venezolano que sabe reconocer dónde están las posibilidades. Tú vienes de un nuevo tiempo, ¿no? Sí, no estoy allí. Pues no estoy allí desde el año 2018. Lo cierto no está en ningún partido. En ningún partido. Lo cierto es que el camino que tenemos que construir no es necesariamente partidista. La gente a la hora del té rechaza mucho los partidos porque cree que no han cumplido con su responsabilidad. Si militara en algún movimiento, lo llamaría realismo radical. Claro. Porque hay que ser muy realista y poner los pies en la tierra para poder encontrar este camino. Entre Henry Ramos y Bernabé, ¿con quién te queda? ¿Ah? Entre Henry Ramos y Bernabé, ¿con quién te queda? Me quedo con la vieja AD que cambió a Venezuela. ¿Qué otra cosa puedes decirnos ya aquí hoy? Bueno, mira, que percibo que Venezuela está lista para generar, como he dicho, un cambio en su política y que la oposición tiene las mejores posibilidades para hacerlo. Voy a estar trabajando en lo personal porque esas partes de toda la oposición puedan ponerse de acuerdo ante una posibilidad. ¿Qué pasa si el presidente oye este programa y lo oye siempre y te dice, quiere venirse para acá conmigo? ¿Qué dices tú? No, me encantaría hablar con Maduro para poder compartir con él mis inquietudes de hacia dónde debe ir el país. Bueno, ya oyó, presidente, él quiere hablar con usted. Está pidiendo su audiencia. Gracias, don Carlos. Gracias, don Enrique Márquez. En la primera parte voy a conversar con Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, cierro el programa con Carlos Durán. Él es médico cirujano cardiovascular, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, señor Carlos. Un placer para mí estar en su casa. Gracias. ¿Cómo está la cirugía que usted desempeña en este momento? Bueno, hay que tomar en cuenta... Hay muchos casos. Sí, hay que tomar en cuenta que 40% de la población mundial sufre de enfermedad venosa, ¿ok? Y enfermedad arterial. Son las principales causas de complicaciones a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares. En este caso soy un cirujano cardiovascular que se encarga de la parte vascular periférica, es decir, de enfermedad venosa. Media población mundial sufre de esto, ¿ok? Que se denomina varices tronculares. Varices tronculares que hincha la pierna, mancha la pierna, puede ulcerar la pierna y complicaciones entre ellas trombosis venosa profunda. ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo comienza eso? Usted nació con eso, factor hereditario. Yo no, ¿sería usted? Bueno, el paciente. Okay. Entonces, el paciente tiene el factor hereditario, no se formaron unas válvulas en el nacimiento, la sangre se regresa, brota la pierna, hincha la pierna y ulcera la pierna. Ah, caramba. Caramba. Sí. ¿Y hay remedio para eso? Sí. En la actualidad, bueno, tenemos alta experiencia a nivel nacional y a nivel internacional con estos procedimientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, la enfermedad venosa tiene solución con anestesia local. ¿La qué? La enfermedad venosa. Las varices. Ya. ¿Ok? La enfermedad venosa tiene solución, insuficiencia safena. En la actualidad, procedimientos mínimamente invasivos. Con anestesia local, con un láser sellamos la vena que está fallando. ¿Qué pasa cuando los pies se hinchan? Muy bien, una de las posibles causas es la enfermedad venosa, que no se forman estas válvulas. Entre ellas, otras 6 causas, entre ellos problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos, nutricionales y tiroideos, donde es importante, si se le hincha una sola pierna, importante a la audiencia, si se te hincha una sola pierna y tienes dolor en una pierna, puede ser una trombosis, que sin tratamiento... ¿Y en cuánto tiempo tú sabes si es una trombosis? Bueno, básicamente se te hincha la pierna, vas al médico, yo hago un ecodoppler, verificamos la fuente de reflujo. ¿Por qué es importante esto? Hinchazón en una sola pierna, porque es la tercera causa de muerte cardiovascular, Carlos, que es el tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tiene una trombosis y no se trata, estos coágulos migran a la circulación pulmonar y produce tromboembolismo pulmonar. Y todo inicia con, me duele la pierna, se te hincha la pierna, es importante. ¿Y no hay algo preventivo? Sí, claro. Básicamente, si usted tiene factores hereditarios, el paciente tiene factores hereditarios, ¿ok? Tienes varices tronculares, es importante. Si la mamá tiene varices, tienes un 40% para padecer varices. Si tienes madre y padre con varices, tienes un 60% para padecer varices. Entonces, preventivo, pesadez, cansancio, se te empieza a hinchar un poquito la pierna, consulta en etapas iniciales para prevenir complicaciones mayores. ¿Y qué pasa si se hinchan los brazos? Bueno, en los brazos ya después es otra cosa. En este caso, insuficiencia cardíaca, problemas de otra índole. ¿Qué otros síntomas hay? ¿Qué otros síntomas hay? Importante, los pacientes diabéticos, los pacientes fumadores, arterias tapadas, tubería de aguas blancas. Yo camino antes 200 metros y ahora en 50 metros tengo que pararme porque me duele la pierna, ¿ok? Ya no camino como antes, ahora camino 10 metros y me duele la pierna. Puede ser síntomas de enfermedad arterial que son más severos que la enfermedad venosa. La enfermedad arterial, básicamente se tapan las arterias, no llega flujo a la pierna y puede perder la pierna no se alimenta la pierna. Entonces, esos son síntomas iniciales: dolor en la pierna, frialdad, cambio de coloración, dedos azules, dedos pálidos. Es importante consultar con un cirujano cardiovascular porque podemos evitar grandes problemas, entre ellos pérdida del miembro. ¿Cómo es eso de los dedos azules? Bien, no se alimenta la pierna, las arterias están muy tapadas, llega poco flujo sanguíneo y se pone frío y azul como mi traje. ¿Las venas o los dedos, la pierna? Es decir, la parte más distal, los dedos, se ponen fríos, pálidos, azules y básicamente la pierna no se nutre de una forma eficiente. Y sí, podemos evitar esto en etapas iniciales, ¿ok? Empieza con dolor en la pierna, empieza con un malestar muy vago en el cual si usted es fumador, si usted es diabético, si usted ve que su pierna tiene un color muy distinto, consulte porque en etapas iniciales podemos tratar esto para evitar complicaciones mayores. Aquí veo que tú eres experto flebólogo. Yo soy un cirujano cardiovascular, tengo una maestría en alteración estética en los miembros inferiores. Mi principal desenvolvimiento es en la parte en la cirugía venosa, en flebología. Ecodoppler. Sí, correcto. Especialista en ecodoppler, conocido a nivel nacional e internacional. El 4 de mayo estaremos en Londres
y estuvimos en diciembre en las palestras más importantes de flebología a nivel mundial. Arañitas, Sí. varices, manchas, ¿qué son las arañitas? Bueno, algo muy interesante, ¿ok? Que es C1. C1 son las alteraciones estéticas de los miembros inferiores. Yo soy el creador de una técnica muy importante a nivel mundial en el cual se llama flebofotorrejuvenecimiento, ¿ok? Que es PPR. En este caso, nos manejamos la alteración estética de los miembros inferiores, las varices, las arañitas, ¿ok? Los trastornos estéticos. Trombosis. Por supuesto. Ahí somos pioneros en varias técnicas en trombosis, que en este caso... La trombosis avisa, o es de repente. Bueno, básicamente los factores de riesgo es, si usted, por ejemplo, mucha gente que va de viaje a Europa, esas 8 horas, la inmovilidad, un postoperatorio, la inmovilidad, sí avisa, se te hincha una sola pierna, te duele una pierna y eso es importante porque sin tratamiento tiene altas tasas de complicaciones. El pie diabético, por ejemplo. Sí, avisa, claro que avisa. Usted es un diabético, usted obligatoriamente tiene que saber su estatus vascular. Por ejemplo, usted por un cardiovascular va a mi consulta, yo le hago un ecodoppler venoso, arterial y carotidio. En este caso yo tengo formas iniciales de saber si tiene o no tiene arterias tapadas y en estos casos prevenirlo en etapas iniciales. ¿Estás asustando a la gente para que vaya a la consulta? No. Es algo muy frecuente. Los pacientes tienen que estar educados. Creador del flebofotorrejuvenecimiento, ¿qué es? Sí. ¿Se rejuvenece la gente contigo? Las piernas. Ah. Las piernas, sí. Más. Sí. Bueno, sí, pues mi parte es la parte especialista en piernas. Ajá. Sí, rejuvenecemos las piernas evidentemente de una forma muy eficaz. Está bien. ¿Y la enfermedad venosa? La enfermedad venosa, básicamente, que lo que estamos hablando, tiene un contexto de C1 estético, C2, que son la enfermedad, C2, que son las varices tronculares, y ambas fases, tanto las fases iniciales como las fases muy tardías, tenemos las herramientas en Venezuela para resolver eso. ¿La úlcera venosa? Totalmente. Tenemos tecnología para cerrar esas úlceras y el paciente que vuelve a su calidad de vida a una forma normal. Aquí dice que el pie diabético aumenta el riesgo de muerte. Por supuesto. La diabetes mellito está relacionado con problemas cardiovasculares muy serios, entre ellos cardíacos, renales, y pacientes con pie diabético tienen altas tasas de complicaciones a nivel global. Aquí veo que las investigaciones evaluaron la asociación entre antecedentes del pie diabético y la mortalidad. Lo que acaba de decir eso, ¿no? Sí, está estrechamente relacionado un paciente con pie diabético, arterias tapadas, con problemas cardiovasculares, entre ellos riesgo de infarto agudo de miocardio, entre ellos riesgo de ACV y distintos. Si usted tiene problemas cardíacos, tiene que también evaluar los problemas a nivel de los miembros inferiores. Tú sabes que me decía un médico que el caso del azúcar en la sangre, cuando la gente tiene cierta edad, no es tan importante. ¿Tú qué piensas? No, es muy importante. Por ejemplo, pacientes con 80, 90 años diabéticos, nosotros con un buen tratamiento, la calidad de vida de ellos puede mejorar e incluso los años de vida pueden alargarse. Es decir, totalmente falso. Pacientes diabéticos tienen que tener su control muy estricto de la parte de la glicemia. Además de tu consultorio, ¿qué otros médicos hay aquí que se ocupan de eso? Bueno, importante, los endocrinos, los internistas, los nefrólogos, como estamos hablando, la diabetes es una enfermedad global que afecta a múltiples órganos, donde el equipo multidisciplinario, en este caso yo soy el presidente de la Unidad Vascular de Caracas, trabajo con un equipo multidisciplinario de varios médicos, varias especialidades. Cuando viene un paciente diabético, entre todos tenemos un consenso para tratar la parte cardíaca, la parte renal y otras partes. Entre todos. Bueno, cada quien con su parte. Y entre todos cobran. Pregunto. Cada quien maneja su parte. El cardiólogo la parte cardíaca, yo la parte de las piernas, de las arterias. Gracias, doctor. Saludos, Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo esta misma hora.